Hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Un abrazo para ti. Espero que Dios Todopoderoso haya bendecido tu vida en esta noche, en este día, al lado de los que te acompañaron, al lado de tu casa, de tu familia, de tus amigos, y que donde estés siempre las bendiciones de nuestro Dios sean de gran manera en tu vida un éxito. Aquí estamos una vez más con el propósito de seguir en nuestra lectura de la palabra de Dios, medida que nosotros hemos tomado en esta cuarentena para leer la palabra de Dios. Y lo hemos venido haciendo desde el primer día hasta el día de hoy. Ya pues hoy terminamos el 5.º libro. Primero pues leíamos Efesios, luego Gálatas, luego pasamos a 1 de Timoteo, ahora pues pasamos a 1 de Tesalonicense y hoy ya terminamos 2 de Tesalonicense. Y hemos estado leyendo la palabra de Dios tal como el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, que mientras él fuera se dedicara a leer la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, allí los principios bíblicos podemos aprender de la palabra de Dios. Es leyéndola, ¿sí? Es meditándola, es examinándola que vamos a entender quién es Dios y qué podemos nosotros, desde nuestra parte humana, aportar para la obra de nuestro Dios. Por eso te invito, vamos a orar y de esa manera pues iniciamos en esta noche. Señor, te damos toda gloria, toda honra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Una vez más estamos aquí, hoy ya, Señor, gracias, nos permite terminar la lectura del libro de 2 de Tesalonicense. Señor, oramos por Colombia, también oramos por el mundo, Dios mío, lo cual tenemos aquí, Padre amado. Señor, oramos por las naciones, por los pueblos. Tú estás enseñando, Dios mío, a las naciones, tú estás enseñando a los pueblos, oh Dios. Dios mío, que tú tienes el control de todo, Señor. Y esta situación, Padre amado, Dios mío, nosotros la tomamos para un aprendizaje. Aquí oramos por Colombia, pedimos, Dios mío, por los que están en primera línea de batalla, que son las personas de la salud, que se exponen, Dios mío, oramos por ellos, por los que están en las clínicas, en los hospitales, por los que están, oh Dios, en los centros hospitalarios en este momento, luchando por su vida. Dios mío, también por los que están en sus casas, que son positivos, y que allí también tú, Señor, estás escuchando la oración de cada uno de ellos. Oramos por, Dios mío, por la iglesia, oramos, Dios mío, Señor, por todas las personas que salen a trabajar, que tienen esos permisos, oh Dios. Señor, oramos por cada uno de ellos. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud. Solo tú tienes el control de todo. Te pedimos que al leer tu palabra nos enseñes de tu palabra. Invitamos tu presencia a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a nuestro Dios, que es y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. La verdad, pues, estos son momentos de incertidumbre, porque pues siempre estamos a la expectativa que va a continuar pasando. Pero nosotros como iglesia del Señor debemos estar, como se nos ha recomendado, quietos en nuestras casas, ¿sí? Y esperar que luego que todo esto pase, podamos, Dios, una vez más seguir con nuestra vida de rutina y esperar que ese Dios grande y maravilloso nos pueda guiar. Hoy entonces vamos a leer el tercer capítulo de Tesalonicense. El tercer capítulo de Tesalonicense. Y vamos a pedir a nuestro Dios que nos guíe, que nos enseñe y que nos dirija al leer esta palabra. Por eso te invito a buscar ya en el celular, en la Biblia física, si la tienes física, en la tablet o en el computador, donde la tengas. Vamos a leer 2 de Tesalonicense, capítulo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Muy bien, entonces espero que todos estos días que hemos estado leyendo la palabra de Dios, tengas allí los apuntes y Dios haya hablado a tu vida con el solo hecho de leerla. Allí Dios nos habla a cada uno de nosotros. Entonces, hoy estamos entonces ya finalizando este libro o esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. El apóstol Pablo, entonces, ya en todos estos días hemos venido diciendo la razón por la cual escribe la carta a la iglesia de Tesalónica. Todo eso, en todos estos 7 capítulos que hemos leído, allí hemos venido aprendiendo la razón por la cual la escribe. La razón y los motivos por la cual escribe esta carta. Y hoy entonces, ya leyendo el capítulo 3, que ya es la parte final de esta segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermano, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, el apóstol Pablo, luego que ha escrito Primera de Tesalonicenses y ha dado las instrucciones sobre muchos temas, sobre todo en el tema de la segunda venida de Cristo, el apóstol Pablo ahora ya está comenzando a pedir las oraciones, ¿sí? Las oraciones, y dice aquí: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ahora, dice, el apóstol Pablo pide, hay una razón por la cual el apóstol Pablo pide la oración, ¿sí? Y la razón por la cual él pide la oración es, él dice, para que la palabra del Señor, él dice, van a orar por nosotros. El apóstol Pablo pidiendo la oración de la iglesia de los tesalonicenses por ello, y él dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces la razón, o una de las razones por la cual el apóstol Pablo está pidiendo la oración, él dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y él dice, así como lo fue entre vosotros, porque la palabra del Señor en la iglesia de los tesalonicenses estuvo un efecto. Todos hemos venido en estos días mirando cuál es el efecto que tiene la palabra de Dios en la iglesia de los tesalonicenses. Todos sabemos que cuando el apóstol Pablo llega a Tesalónica, se convierte en muchas personas. Por eso, para eso vamos y leemos en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 dice y da pistas de cómo se está formando la iglesia donde el apóstol Pablo está predicando. Él dice, en Hechos 17, verso 4, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, ¿sí? Y mujeres nobles no pocas. Esa es la iglesia de los tesalonicenses. ¿Cuándo se gana el apóstol Pablo esta iglesia de los tesalonicenses? En el segundo viaje misionero. Ahora, ¿cuántos días predica el apóstol Pablo en Tesalónica?
Vamos a mirar Hechos, capítulo 17, verso 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y allí dice que enseñó allí por 3 días de reposo, hasta que, estando en la casa de Jasón, fue expulsado, y todo esto lo hemos venido diciendo en todos estos días. Ahora, el apóstol Pablo escribe esta carta. Ya nosotros sabemos lo que hemos estado conectados en estos 7 días, ya sabemos todo lo que ha pasado, ¿sí? Todo lo que ha venido aconteciendo, pero ahora el apóstol Pablo se está apoyando, o se quiere, mejor dicho, apoyar en la oración de la iglesia de los tesalonicenses. Y él dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y él dice, ¿para qué van a orar? Él dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, así como la palabra del Señor corrió en la vida de ustedes, hizo efecto, ahora queremos que esa palabra corra y se glorifique de tal manera que en la medida que yo vaya predicando, la palabra del Señor vaya haciendo efectos de conversión, me refiero. Ahora dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. 1, para que la palabra del Señor corra. Y 2, para que seamos librados de hombres malos y perversos. ¿Sí? Los hombres malos y perversos siempre han existido, siempre están en medio de la sociedad. Los perversos, los malos, los que incitan, los que provocan, ¿sí? Incitan, ¿sí?, a las multitudes para que la gente dañe o de alguna manera procure dañar o desestabilizar los momentos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, oren por eso, y dice, porque no es de todo la fe. Ahora dice, pero, ahí hay un pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La fidelidad del Señor guardará la vida de ustedes, le está diciendo el apóstol Pablo, los de Tesalónica, los guardará del mal. Fiel es el Señor. Y esa misma palabra es para nosotros hoy. En medio de la turbulencia, en medio de lo que está pasando en este momento, en medio de lo que corre por el mundo, allí Dios va a guardar al Señor. Ahí donde está la fidelidad del Señor. Solo que nosotros tenemos que practicar la obediencia. Usted y yo tenemos que practicar la obediencia. Y él dice, y tenemos confianza, dice el apóstol Pablo, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Porque la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia que crecía en fe y amor. Era una iglesia que se formaba en la fe, en el amor. Era una iglesia que iba en crecimiento. Era una iglesia que estaba siendo perseguida. Era una iglesia que estaba constantemente siendo perseguida, pero allí Dios le daba a todos los que estaban en la fidelidad guardarlo y protegerlo, como lo es hoy. Amén. Ahora dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Eso lo hace el Señor, ¿sí? Nos encamina al amor de Dios y a la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paciencia sí es necesaria en estos días. Y esa paciencia sí la necesitamos en este tiempo. Y esa paciencia se necesita en estos momentos. Tener paciencia, otra vez, aprender a soportar. No es nada fácil lo que estamos viviendo como colombianos. Algunos están en línea de batalla, otros están protestando porque tienen hambre, otros están aprovechando esa circunstancia para crear vandalismo, otros están orando,
¿sí? En este momento hay muchas personas doblando la rodilla por Colombia, otros están trabajando con el fin de que de alguna manera no vaya a haber una desestabilización en la sociedad. Eso es trabajar de alguna forma. No sabemos en qué estás trabajando tú, ¿sí? Pero lo importante es que en este momento lo que estés haciendo, Dios esté cuidando tu vida. Y Él dice, en el verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y aquí, a mí me gusta porque el apóstol Pablo dice, de todo hermano. Habían hermanos en la iglesia de Tesalónica que andaban desordenadamente. Él dice, que os apartéis de todo hermano. ¿Sí? De todo hermano. Que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Entonces en la iglesia de los tesalonicenses había uno o dos, no sabemos cuánto, hermanos que andaban desordenadamente. Ahora dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y el apóstol Pablo en alguna de sus cartas llama a que lo imiten. Y los grandes teólogos dicen que nosotros no podemos sino imitar a Cristo. Pero yo creo que nosotros debemos imitar a los hombres. Tú debes imitar ese buen comportamiento de tu madre y de tu padre, sea físico o los padres espirituales que has tenido, ¿sí? Pero como nosotros siempre estamos buscando por allí lo que es bueno, ¿sí? Y lo que de pronto a mí no me parece, entonces algunos dicen que nosotros no debemos imitar a los hombres, ¿sí? Pero el apóstol Pablo está diciendo, imiten mi comportamiento. Y vamos a mirar por qué el apóstol Pablo dice que imiten. Y dice aquí, deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Es decir, debemos imitar ese comportamiento, debemos imitarlo, el buen comportamiento que tenía el apóstol Pablo. Le está diciendo él a la iglesia de Tesalónica. ¿Y por qué no imitar ese buen comportamiento de tu pastor o de tu pastora o de una persona que para ti es un referente? Puede ser tu madre, puede ser un familiar tuyo, o puede ser una persona de ícono nacional o internacional. ¿Por qué no imitar ese buen comportamiento? ¿Sí? Debemos imitarlo. Ahora el apóstol Pablo dice aquí, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo que imite. Oye, si el apóstol Pablo trabajó, nosotros tenemos que imitar también, que tenemos que ir a trabajar. Y hemos leído la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y él les dice, yo trabajaba de día y de noche para no ser gravosos. Y eso es lo que debe imitar todo predicador, toda predicadora, todo pastor, toda persona, ¿sí? Debe imitar que el apóstol Pablo trabajaba, ¿sí? Y a mí me gusta leer las cartas del apóstol Pablo porque el apóstol Pablo en todo tiempo está trabajando. Yo no sé de dónde salió esa pereza de que hay personas que se dedican a la obra de Dios y entonces ya no quieren trabajar, ya no quieren sino vivir como holgazán, ¿sí? Y el apóstol Pablo está diciendo, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, ¿sí? Entonces él dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso. Entonces,
¿Por qué no imitar esto? Yo creo que es bueno imitarlo. ¿Sí? Yo en el caso mío, yo imito, yo trabajo secularmente. ¿Sí? Porque leo las cartas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Entonces, aunque hacer la labor pastoral es un trabajo, ¿sí? Es una preocupación, hay que visitar al hermano, hay que visitar a la hermana y hay que hacer muchas actividades en la obra pastoral. Pero eso no quiere decir que el pastor no pueda hacer un trabajo. O por lo menos yo lo entiendo así. Posiblemente yo estoy equivocado, ¿verdad? Porque cada uno entiende como quiere entender, ¿sí? Pero entonces el apóstol Pablo dice, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Y yo que me he leído muchas veces las cartas del apóstol Pablo, encuentro que el apóstol Pablo era trabajador. Por aquí y por acá estaba trabajando, ¿sí? Constantemente vivía haciendo su trabajo secular, pero cuando le quedaba un tiempo, iba y evangelizaba en la sinagoga, evangelizaba en la escuela, evangelizaba en las casas y hacía la labor espiritual, ¿sí? Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, sigue diciendo, no porque no tuviésemos derecho, dice él, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Un ejemplo. El apóstol Pablo te dice, no porque no, yo tenía derecho de decirle, bueno, yo me dedico a predicar y ustedes me dedican a traer aquí el alimento. Es lo que yo entiendo. Pero él dice, no, para daros un ejemplo. Oye, ¿qué tal que el apóstol Pablo, hubiese sido ese pastor o ese misionero que se encargaba de predicar en las iglesias, pero era un holgazán, ¿sí? Que no trabajaba secularmente? ¿Cómo estuviera hoy el mundo, ¿sí? De los que predican la palabra de Dios? Porque es que hay muchos, ¿sí? Que quieren ser vividores, ¿sí? Que quieren ser vividores, pero bueno, esa es su forma de entender la palabra de Dios. Yo en el caso mío, yo me dedico a predicar la palabra, pero yo tengo mi trabajo secular, ¿sí? Mi trabajo secular y me dedico a trabajar secularmente, ¿sí? A hacer mis clases. Dios me dio una carrera, ¿sí? Dios me dio a mí una profesión y yo la ejerzo. Y no quiero abandonar mi profesión por estar predicando la palabra de Dios. Quiero ir equitativamente con la ayuda de Dios en las dos, ¿sí? En las dos. Ahora dice aquí, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. ¿Qué ordena el apóstol Pablo? Él dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, que no coma, ¿sí? Y hay mucha gente en la pereza, ¿sí? Yo soy testigo aquí en el sector. He visto personas que no quieren trabajar. Se levantan a las 11 del día, ¿sí? Se la pasan todo el tiempo viendo televisión y no quieren trabajar. Pero también soy testigo de muchas mujeres y de muchos hombres que a las 4 de la mañana ya están arreglándose para ir a trabajar, ¿sí? ¿Sí? Esas personas son las que salen adelante, ¿sí? Son las que logran tener un futuro mejor, son las que se ponen el ejemplo, y ese es el ejemplo que debemos nosotros imitar. Ese es el ejemplo que debemos imitar. Nosotros, en el caso mío, mi papá nos dio un ejemplo de trabajar, ¿sí? Con el sudor de tu frente te ganarás el pan diario. Y nuestro padre, mis padres, son personas que se han dedicado a trabajar toda la vida. Y lo mismo yo creo que es sus padres. ¿Y por qué no imitar ese ejemplo? ¿O es que vamos a imitar es otra cosa? Lo holgazán, ¿sí? No, señor, nosotros tenemos que buscar el trabajo. Trabajo sí hay, trabajo sí hay. Y están los holgazanes, sí. Están los que no tienen oficio, sí. Pero yo no voy a mirarlos a ellos. Están los vividores, sí, sí están. Pero no vamos a mirarlo a ellos. Porque si yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo tengo que practicar esto, que a mí me toca trabajar, ¿sí? A mí me toca trabajar. Y los que me conocen a mí saben que yo soy una persona que me pongo a trabajar. En mis clases pero pues eso es mi profesión. Y ahí gano el pan de cada día, lo poquito que gano. Entonces dice aquí,
Porque oímos, miren qué dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11 dice, porque oímos, el apóstol Pablo escuchó, que algunos de entre vosotros, de la iglesia, de los que estaban en la iglesia, dice, andan desordenadamente, no trabajando en nada, dice ahí, tú estás leyendo allá conmigo, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El apóstol Pablo escucha, ¿sí? Algunos entremetiendo de los hermanos, de las hermanas, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo escucha eso y dice, ojo con eso, y dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre, paz. En toda manera, el Señor sea con todos vosotros. La salutación, el saludo, es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hemos terminado. 5 libros leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Hagamos una conclusión, ¿sí? Una conclusión de todo lo que es la iglesia de los tesalonicenses. Lo que pasa es que el ambiente está ahí, hay cacerolazo en el sector. Y estoy acá con ustedes, pero también tengo la oreja puesta allá. Entonces, la iglesia de los tesalonicenses se forma en el segundo viaje misionero. El apóstol Pablo va al segundo viaje misionero, se lleva a Timoteo y predica, ¿sí? Y ahí forma a la iglesia de los tesalonicenses. Todo eso está en Hechos capítulo 17 y Hechos capítulo 18. Lo hemos leído en estos días. Luego, porque tiene una ansiedad, tiene una preocupación por la iglesia, se reúne con Timoteo y con Silas en Atenas y acuerdan de que Timoteo regrese a Tesalónica mientras él espera en Atenas predicando la palabra de Dios. Timoteo regresa a Atenas, se da cuenta que la iglesia está viva en fe y amor. Sin embargo, hay unas preocupaciones para ello, y una de esas preocupaciones era que los hermanos estaban muriendo. Y entonces comenzaron a preguntar, bueno, ¿y esto que se muere qué pasa? ¿Sí? Eso era lo uno. Entonces, los otros comenzaron a decir, bueno, si el apóstol Pablo nos predica de que ya Cristo está que viene, ¿para qué vamos a trabajar? Entonces, el apóstol Pablo tiene que escribir la primera carta a los tesalonicenses. La escribe luego que Timoteo regresa. Cuando Timoteo regresa, Pablo ya no está en Atenas, sino que está en Corinto, tal como lo dice Hechos 18:5. Lo puede leer. Cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a la iglesia de los tesalonicenses, quedaron unas dudas. Dicen los grandes teólogos, yo no soy escatológico, yo no soy hermenéutico. Yo solo porque leo la palabra de Dios y me detengo ahí, y miro y examino y comienzo ahí a inquietarme por eso, y ahí pues en lo poquito que Dios me da, ¿sí? Entonces dice que tuvo que escribir la segunda carta para aclarar el tema de la segunda venida de Cristo. Es una de las razones, y entonces le escribe que para que Cristo viniera, para que se pudiera ocurrir la segunda venida de Cristo, era necesario que viniera la apostasía y se manifestara el hombre inicuo, ¿sí?
Y anoche leíamos, y el apóstol Pablo, ese es un cuadro que nos deja en suspenso. Yo estuve leyendo en estos días bastante sobre segunda de Tesalonicenses capítulo 2, bastante comentarios bíblicos, y es un cuadro que queda en mucho suspenso. Y entonces él escribe en segunda de Tesalonicenses que a los hermanos dice, no, esperen un momento, antes que Cristo venga tienen que pasar algunos acontecimientos, ¿sí? Tiene que pasar la apostasía y se tiene que manifestar el hombre inicuo. Sin embargo, él les dice, ustedes son escogidos para salvación. Ustedes son escogidos para tener salvación. Luego, en el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, los invita a que oren por él, para que él seguir predicando. Y también los invita y le deja una exhortación, porque unos hermanitos en la iglesia no están trabajando. Y él le dice, no señor, tienen que trabajar. El que no trabaje, que no coma. Ustedes están invitados a realizar el trabajo. De esa manera, damos una conclusión general para estos dos libros. Y de esa forma, terminamos 5 libros. Mire que nos ha rendido. Y eso que todas las noches leemos un capítulo. Mañana otra vez comenzamos otro libro. ¿Sí? Por eso te invito, ya son 5, mañana empezamos el número 6, conéctate. Y si no te puedes conectar porque de pronto te quitan la luz, en el momento no tienes internet, ahí quedan los videos, ¿sí? Para que los puedas ver. Me alegra que me hayas apoyado, felicitaciones a los que han estado conmigo aquí. Hay unos que están conectados allí, que han estado desde el día que yo empecé, del 23 de marzo, ya vamos a cumplir pronto un mes de venir predicando. Y han estado allí conmigo leyendo la palabra de Dios, porque no estamos predicando, ¿sí? Yo veo muchos hermanos, pastores, adoradores, predicando en la red. Yo no estoy predicando, yo estoy leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Yo estoy leyéndola junto con ustedes. Nosotros no estamos predicando, pero si hay la oportunidad de aclarar un versículo, lo aclaramos. Pero la medida que tomamos acá fue leer la palabra de Dios hasta que se acaben las cuarentenas. Y comenzamos con las cartas del apóstol Pablo, que son fáciles de estudiar, ¿sí? Y bueno, ya llevamos 5, son 13 cartas. Y creemos que vamos a leer por lo menos unas 8 o 10, vamos a esperar hasta donde nos llega, pero creemos que vamos a leer la palabra de Dios. Gracias por acompañarme. Terminé muy rápido porque pues voy a asistir ahora a una conferencia virtual. Y aparte porque está el ambiente como un poco pesado allá afuera. Entonces, pero bueno, Dios es bueno. Y Dios te va a cuidar a ti y me va a cuidar a mí. ¿Ven? Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Oramos por todas las personas que pueden ver este video, Dios. Gracias porque hemos leído tu palabra. Damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Que tú, Señor, nos ayude, que tú, Señor, nos fortalezca. Gracias por todo, Señor. Pedimos tu misericordia, pedimos cuídanos tú, oh Dios. Dios mío, nos ocultamos en el puño de tu mano, Padre. Y a ti, oh Dios, damos el honor siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, cuídate mucho.